¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos una vez más a mi canal Política Argenta y Fútbol. Bueno, la noche de ayer apareció el presidente Milei dando su versión del CryptoGate en una nota que le dio a Johnny Viale. Según dijeron, estaba pactada desde hacía ya un par de semanas. La nota fue muy extensa, pero creo que para no aburrirlos voy a extractar simplemente la parte que es importante, que es la del CryptoGate. Después se dedicó a hablar, como siempre, él de sus logros económicos, de bajar la pobreza, la inflación, etcétera, etcétera. Pero lo que nos importaba a nosotros era la parte del CryptoGate. Así que vamos a escuchar al presidente y después yo voy a darles mi opinión. Como siempre trato de ser objetivo, aunque se trate de mi ley, y va a ser bastante crítica. Vamos a escuchar al presidente entonces. Bueno, ¿cuál es la explicación de lo que pasó con Libera? A ver, ¿nos podés contar? Sí, claro, cómo no, por supuesto. A ver, cuando vos mirás lo que es el universo de los emprendedores en lo que tiene que ver con temas digitales, con temas de inteligencia artificial, con temas de sistemas, con temas, de los que tienen que ver con los programadores, la característica esencial de ese segmento de la economía es un segmento que está en la informalidad. Sí. O sea, esa es una de las cosas. La otra cosa es que aquellos que blanquean parte de su actividad, blanquean lo mínimo e indispensable. Con lo cual, ese segmento no tiene acceso al financiamiento. Es decir, no tienen forma de... Entonces eso hace que vos no puedas crecer. Entonces, ¿cuál es el punto esencial? Porque el que está en blanco blanquea lo mínimo e indispensable. De esa manera, tampoco le da para tener una carpeta crediticia. Por otra parte, Argentina, fruto de los desmanejos de los últimos 100 años, tampoco tiene un mercado de capitales. Entonces, vos en Estados Unidos podrías fondear este tipo de proyectos. ¿Qué hacen? Fondean una gran cantidad de proyectos y con que salga uno bien, ya está. Y salieron airosos y encima se quedan con una tecnología de punta. Eso en Argentina no está. Eso en Argentina no está. Por lo tanto, a mí vienen y me proponen, ¿sí? ¿Quién viene? Davis. Davis. Sí, Davis. Sí. Acá en la Casa Rosada fue. Sí, yo a Davis lo conocí en la FinTech del mes de octubre. Sí, fue octubre de 2024. Exacto, ahí conocí a un montón de personas y en ese contexto, Davis lo que me dijo es la propuesta de armar una estructura para que financie a aquellos, que son emprendedores y que por una cuestión de ya sea de informalidad o porque no existe el mercado de capitales o porque no tienen acceso al mercado formal de financiamiento, financiar ese tipo de proyectos, ¿sí? Que lo que van a hacer es generar crecimiento económico. La verdad es que nosotros estamos muy comprometidos con impulsar la tecnología, la inteligencia artificial, todo ese tipo de cuestiones de la vanguardia tecnológica. Y me pareció que era una herramienta interesante justamente para que, se puedan financiar estas personas que si no de otra manera no podrían acceder a financiamiento. Y por eso el tuit del viernes. Bueno, cuando, se hace público, esta situación de lo que aparece el proyecto de Libra, sí. Bueno, obviamente, ¿yo qué hago? Le doy difusión, porque justamente para que aquellos que necesitan aplicar el financiamiento lo puedan hacer. Y justamente el tuit está planteado en ese formato, ¿no? O sea, en un formato donde yo explico, estoy difundiendo que esto es para fondear a los argentinos que hacen proyectos y que no tienen acceso a financiamiento. ¿Y te arrepentiste del tuit porque lo borraste? No, ahora voy a explicar porque, sí, pero acá lo que pasa es que en el medio pasaron un montón de cosas. Es decir, yo publico el tuit. Una vez que publico el tuit, empieza a aparecer algunos, personas o personajes adentro de las redes diciendo que me habían hackeado la cuenta. Sí. Lo cual es falso. O sea, si yo no tengo nada que ocultar, yo no hice nada malo. O sea, yo, como un tipo súper entusiasta de la tecnología, frente a la posibilidad de que exista una herramienta para financiar proyectos de emprendedores, o sea,
Sí, agarro y le doy difusión. Digo, Le diste difusión a algo que terminó chocando. está bien, está bien. Ok, vamos por partes. En ese contexto, hay alguien que dice que a mí me hackearon la cuenta. Sí. Eso es mentira. Ok. Como es mentira, yo digo, no me voy a estar escondiendo atrás de me hackearon la cuenta. Me parece una aberración eso. Ok. Era vos. No, claro que fui yo. Entonces, ¿qué hice? Lo fijé el tuit para mostrar que efectivamente fui yo el que, digamos, había tuitado. Dado esa situación, lo que yo empiezo a ver es cómo se empieza a generar toda una serie de comentarios negativos, ¿sí? Y entonces, ante la duda, lo que hice fue sacar el tuit. Es más, no solo eso, sino que además, como yo nunca borro los tuits, ¿sí? Digamos, es una política mía desde hace muchos años, o sea, para mí no hay que borrar los tuits, o sea... Entonces, en ese contexto, ¿qué es lo que pasa? Desde mi punto de vista, como se estaba generando ruido, ante la duda, me corro. Es decir, ¿por qué? Porque, digamos, hay que, digamos, o sea, justamente, si hay duda, digamos, entonces me tengo que correr. Y por eso quité el tuit. O sea, y a mí me parece que no es menor eso. Lo que pasa, entiendo, pero hay más de 40.000 personas que invirtieron, estamos hablando de más de 80 millones de dólares y que perdieron muchísimo dinero. ¿Qué le decís a ellos que confiaron? Voy a dos cuestiones. Primero que es falso que sean 44.000 personas. ¿Cuántos son? Wait a minute. Lo primero que hay que entender es que ahí había muchísimos bots. Con lo cual no son 44.000 personas de ninguna manera. Bots. Claro. En el mejor de los casos se trata de 5.000 personas. No importa, es mucha gente. Ok, digamos, bueno, digamos, cuando vos tenés en cuenta, digo, que son nada más que 5.000 personas, y seguramente que diría, las chances de que haya argentinos es muy, muy remota. Lo que es muy importante entender es que son personas hiperespecializadas en este tipo de instrumentos. Es decir, dadas todas las dificultades que implicaba poder participar de este evento, ¿cuál es el punto? El punto es que vos tenías que ser un tipo hiperespecializado y estar recontra interiorizado en eso. Esto no es un tema menor. ¿Por qué no es un tema menor? Porque los que entraron ahí, y esto es muy importante entenderlo, es clave, todos los que entraron ahí, que de hecho lo hicieron de manera voluntaria, sabían muy bien a lo que estaban entrando. Es decir, son operadores de volatilidad. Entonces, ojo, digamos que ninguno de los que estaban ahí ignoraban lo que estaba pasando. O sea, todos eran conscientes de lo que estaban ahí. No solo eso, digo, porque la realidad es, si vos vas al casino y perdés plata, Sí. digo, ¿cuál es el reclamo? Si vos sabías que, digamos, tenía esas características. Es decir, entonces es muy interesante que aquellos que participaron en ello, no solo que lo hicieron voluntariamente, es un problema entre privados, porque acá el Estado no juega ningún rol, digo que eso quede claro, y además lo hicieron voluntariamente. ¿Y está bien que el presidente lo promocione eso? Yo no lo promocioné, yo lo que hice, lo difundí. Bueno, es lo mismo. No es lo mismo, no es lo mismo. Bueno, O sea, sacale promocionar, difundir. ¿Está bien que el presidente difunda eso sabiendo los riesgos que pero, tiene? a ver, yo soy un tecno-optimista fanático y tengo una pasión por la tecnología y yo quiero que Argentina se convierta en un hub tecnológico. Entonces, toda propuesta, ¿sí?, que vos te encuentres que pueda mejorar el financiamiento, como es en este caso, digamos, para lo que serían emprendedores tecnológicos, o sea, es lo mismo, ¿sabes qué? Es equivalente a cuando vas a la inauguración de una planta. Entonces, ¿qué? Digo, vos sos responsable de que después de lo que sea la operatoria de la planta. ¿Para vos no cometiste ningún error? Te lo pregunto sinceramente. ¿No sentís que cometiste un error? Ex ante no. Ex ante no, porque además yo obré de buena fe. O sea, ex ante no. Ahora, y ex post, digamos, si miro las repercusiones políticas y toda la miserabilidad política, puedo decir, bueno, ok, tengo algo que aprender. Tengo algo que aprender. Parece interesante esto. ¿Qué tenés que aprender? Mira, uno de los, probablemente la lección más interesante de esto y que yo tengo que aprender
yo asumí la presidencia y seguí siendo Javier Milei el de siempre. Sí. Y eso, digamos, cualquiera de los que me conocen saben que se accedía a mí de la misma manera de cuando no era presidente. Lamentablemente, lo que me demuestra esto es que tengo que agarrar y levantar los filtros. O sea, y no puede ser tan fácil llegar a mí. Es decir, yo creí que eso yo tenía que seguir siendo el mismo Javier Milei de siempre. Bueno, digamos, la vida tiene estas cosas, a partir de ahora, digamos, o sea, será cuestión de levantar murallas y que sea más difícil llegar a mí. ¿Qué significa levantar murallas? Y empezar a poner filtros. Por ejemplo, esta gente, ¿no? ¿Cómo se llama? Davis. Bueno, por eso, digamos, hay que buscar la forma de que cuando la cosa llega a mí, digamos, ¿Y cómo llegó a vos, Davis? Mira, el tema es el siguiente. Cuando fui a la FinTech, sí, digamos que organizó Mauricio Novelli, yo aquí lo conocía de hace mucho tiempo y que es un tipo hiper creativo. ¿Cuál es el punto? El punto organizó la FinTech y ahí básicamente, digamos, conocía a un montón de gente. O sea, Novelli. Sí. ¿Vos conociste a través de...? No, pero en ese evento conocí gente muy interesante y a partir de eso, digamos, qué sé yo, no sé, a mí me pareció muy interesante el CEO de Keep. O sea, por ejemplo, es alguien que trabaja en temas de inteligencia artificial, ¿no? Sí. Y tiene un concepto que a mí, por ejemplo, me deslumbró, que es el concepto de soberanía en inteligencia artificial. ¿Qué tiene que ver la inteligencia artificial? La soberanía, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Vos tenés dos tipos de programas. Tenés los programas hechos por americanos y tenés por estadounidenses y tenés los programas hechos por chinos. ¿Qué pasa? Cuando vos le haces el planteo a la inteligencia artificial, si tenés el algoritmo de los estadounidenses, contesta como un estadounidense. Sí. Y si tenés el algoritmo de los chinos, contesta como un chino. ¿Qué es lo que hace esta persona? Una de las cosas es que lo adapta al país donde estás. Suponete lo siguiente. Es probable que si vos, no sé, tuvieras la inteligencia artificial hecha acá en Capital Federal y lo llevas a Córdoba, digamos, o sea, es como que tenés una cuestión. Imagínate, la diferencia entre países es muchísimo más grande. Claro. O sea, así es como fui conociendo estas personas. Y vos fijate, la propia, digamos, empresa que armó el lanzamiento, que es Keep, dice que, digo, claramente que yo no tengo nada que ver. El propio Davis dice, digo, que yo, digamos, o sea, no tengo... ¿Y Davis cómo lo definís? ¿Es un estafador? ¿Estafó a la gente? Pero, a ver, de vuelta, ahí vos lo que tenés que... quien va a definir esto es la justicia. Pero pues digo, de golpe desapareció esa moneda. ¿Cómo desapareció? Si sigue tradeando la moneda. Sí, pero vos viste la curva que hizo. Está bien, digo, cuando vos mirás este tipo de mercados suelen tener este tipo de comportamientos. Sí. O sea, con lo cual, digamos, y él... ¿Es normal que el 80% lo tengan 5 o 6 personas? Bueno, la realidad es que yo no soy un experto en este tipo de... Bueno, el propio David dice que yo de criptomonedas no sé nada. O sea, a ver, mi especialización es, digamos, crecimiento económico con y sin dinero. O sea, soy especialista en hacer crecer una economía, algo que lo estoy logrando, ¿sí? Y soy especialista en bajar la inflación, algo que también estoy logrando. Pero entonces no tendrías que haber tuiteado sobre eso, si no sos especialista. Pero de vuelta, soy un tecnooptimista y, digamos, y frente a la posibilidad, conociendo los límites que tiene el mercado de créditos para las personas que están en la informalidad, para las personas, digamos, que blanquean lo mínimo necesario, que no pueden formar una carpeta de crédito y dadas las restricciones, digamos, que Argentina no tiene mercado de capitales, alguien que viene y me propone crear un instrumento, digamos, para fondear proyectos de Argentina, ¿no? Digo, o sea, digo, a mí, digo, ¿qué querés que te diga? A mí me parece interesante. Ahora, es cierto, digo, por querer darle una mano a esos argentinos me comí un cachetazo. Ahora, digo, ¿perdió el Estado? Acá, nada. Digamos, ¿perdió plata a los argentinos? Te diría que tengo mis serias dudas, digo, que... Digo, no creo que sea más de 5 argentinos, digo, porque tiene que... ¿Vendés que es algo que retira? De los 44.000 que vos decís que no son 5.000. Pará, que son 5.000. No, pero desterremos la idea de que hay 44.000 porque no hay. Yo te escuché. Digamos, o sea, son 5.000. Son 5.000. Y la gran mayoría son estadounidenses y chinos. Ok. O sea, ¿sabés qué es lo mejor de todo esto? Que esto tiene trazabilidad. Entonces, digamos, ¿sabés qué es lo más interesante de esto? Que la justicia lo puede investigar. ¿Pero no daña tu credibilidad en el mundo? No, porque no es un tema, digamos, es un tema vinculado a la tecnología, tiene esa dinámica. O sea,
Digo, ¿sabes lo que me da credibilidad a mí? Que dije que iba a cortar con la emisión monetaria y que eso iba a bajar la tasa de inflación y la bajamos. ¿Sabes lo que me da credibilidad? Que yo dije que no se negocia bajo ningún punto de vista el equilibrio fiscal. Se acaban de anunciar los números de equilibrio fiscal. ¿Sabes qué? El superávit primario fue de 2.5 billones. ¿Sí? Y cuando por eso computás los intereses, fue de 600.000 millones de pesos. Eso es el compromiso. Eso es el compromiso. Una pregunta técnica que me la anoté. ¿Por qué el tuit tuyo es 3 minutos después de la creación? Porque es una información, porque es una información que apareció cuando se hizo público. Digamos, a mí me dio, de vuelta, digamos, mi fanatismo por la cuestión tecnológica, difundí. Pero difundí como difundí cientos de cosas que en cuanto las veo, digo, yo tuiteo. Claro. O sea, entonces dije, apareció, vamos. ¿Por qué? Porque esto ayuda a los emprendedores, porque ese es el motivo que tiene esto. ¿No sentís que debería haber alguna respuesta para los que... O sea, está bien, era un riesgo todo lo que vos explicaste, pero hay gente que puso mucha plata y decía, che, perdí todo. A ver, de vuelta, si vos vas al casino y perdés todo, te digo, ¿qué respuesta? Si fuiste al casino. Los que entraron en ese mercado son tipos hiper sofisticados. ¿Vos te crees que, digamos, cualquiera puede tradear acá? ¿Vos sentís que te hicieron...? No, pero quiero que entiendas... Sí, te escuché. Que son traders de volatilidad. Sí, que sabían el riesgo que estaban asumiendo. Absolutamente. Es decir, esos, digamos, o sea, es como que alguien va y juega la ruleta rusa y le tocó la bala. Sí. Dale. ¿Vos crees que te hicieron una cama políticamente? Mira, a ver, acá hay algunas cuestiones. Nosotros ahora, digamos, pedimos la intervención de la Oficina Anticorrupción. Sí. Que nos investiguen a todos, incluido a mí mismo. Sí, como corresponde. No, bueno, está bien, pero digo, eso no ha pasado nunca en Argentina. Es la primera vez donde viene alguien y dice, che, ¿ustedes creen que hay ruido acá? Vení, investigame todo lo que quieras, porque a mí no me, digamos, o sea, de hecho, vos fijate, el propio Davis dice, acá Milei, digamos, no se llevó nada, no se iba a llevar nada, o sea, era puro ímpetu, por decirlo de alguna manera. ¿Alguien se llevó algo? Digo, bueno, pero eso no me corresponde a mí. No, bueno, pero tal vez tienes alguna sospecha. No, pero yo no, digamos, o sea, yo, digamos, tengo, digamos, plena confianza en todos los funcionarios míos. ¿A vos no te pagaron por promocionar? No, ¿difundir? Pero no. No es que te pusieron guita. Digamos, no, digamos. Hay que preguntar esto, es muy importante. No, pero digo, o sea, bueno, pero fíjate que el propio Davis lo dice. Sí. Milei no tiene nada que ver con esto, o sea, Milei no se lleva un mango de todo esto. Okay. O sea, lo hago porque yo quiero impulsar los temas tecnológicos. Okay. Digo, ese es el verdadero móvil que está. Vuelvo a lo de la cama. ¿Sentís tiene Tufillo a cama política? No lo sé, digamos, pero por eso también tenemos una unidad de investigación. Sí, hemos creado una unidad de investigación que investigue todo y que ponga toda la información a disposición de la justicia. Te lo pregunto de otra manera. ¿Sentís que a este tipo o a esta gente te la mandaron para que entre como un campeón? No lo sé, digamos, las investigaciones después dirán qué pasó o no pasó. Ok. Voy al tema juicio político. Sí. Pues era obvio, salieron el sábado mismo, son bastante de manual, a pedirte el juicio político. El kirchnerismo, todos los diputados kirchneristas ya dijeron que te van a hacer el juicio político. Te cambió la cara. No, ¿en qué sentido? Y medio que te estabas riendo de eso. A ver, va a ser el 7º pedido de juicio político. Bueno, después ya se dedicó a hablar del juicio político que le quiere impulsar el kirchnerismo, del cual también voy a hablar, pero voy a hacer la conclusión sobre lo que dijo. Dijo y no dijo. Aclaró, pero no aclaró. Yo esperaba que fuera más contundente, ¿no? Y me parece que dejó más dudas que certezas. En primer lugar, me parece que esto es como lo de los desaparecidos. Dicen, no son 30.000, son 8.000. Bueno, aunque fuera uno, está mal. Con esto es lo mismo. No son 44.000, son 5.000 y de los cuales si hay 5 argentinos es mucho. Acá no importa si son argentinos, chinos, norteamericanos, tailandeses, lo que sean. El hecho de que sea promovido, como él dice, difundido por el presidente argentino, constituye la gravedad.
porque esa gente, amén de que él en eso sí tiene razón y obró por cuenta propia y por riesgo propio, se apoyó en que estaba siendo difundido por el presidente Milei, que en este momento en el mundo es un tipo recontra conocido y recontra tildado de confiable. Entonces, varias cosas para destacar. Si no conoces del tema, te tenés que asesorar. Si te asesoraste y te asesoraron mal, pero tenés que ver, Milei, qué clase de gente te rodea. Si no te asesoraste, bueno, no hay prueba de si se asesoró o simplemente obró por motus propio. Pero debes tener un equipo de asesores que sean de tu confianza y que sepan del tema. Entonces, si vos no entendés del tema de las criptomonedas, yo creo que no deberías haberte metido en eso, a difundir, a promocionar o lo que sea. Ese es el primer punto. El segundo punto es que él relativiza, como les decía recién, si son norteamericanos, si son muchos, si son pocos, si son chinos, si son tailandeses, si no hay argentinos. Acá no importa la nacionalidad de la persona, porque son personas que ahora van a actuar en contra del gobierno argentino con los juicios que ya han iniciado. Entonces, más allá de que prospere o no prospere esto, en lo personal yo siento que Milei me defraudó. ¿Por qué? Yo, como dije en el otro video, y eso no me cabe la menor duda, Milei no es Cristina Kirchner. Milei es un tipo transparente, honesto, y yo creo que obró de buena fe. En eso estoy de acuerdo con lo que dijo. Pero al no conocer del tema, se metió en un problema y metió a Argentina en un problema innecesario. Yo sigo creyendo en la honestidad de Milei, pero en esto metió la pata. Él mismo lo reconoció, dijo que recibió un cachetazo, y me parece que esto va a dañar a futuro y mucho. Internamente va a dañar porque, por ejemplo, pierde credibilidad Milei. Porque el que piense que va a salir indemne de esta situación está equivocado. Yo ojalá fuera así, pero yo creo que la imagen de Milei ha caído y probablemente caiga más con el correr de los días. Segundo, estamos a las puertas de algo muy importante para el país, que es el acuerdo con el Fondo Monetario para que el Fondo Monetario destrabe una cantidad de millones de dólares que le servían al gobierno para poder salir del cepo. Yo creo en lo personal, esta es una cuestión de índole personal lo que voy a decir, que sobre todo por el apoyo que le dio el presidente Trump, no va a caerse el acuerdo con el fondo, pero se podía haber caído. Y esa es otra cosa que él tiene que tener en cuenta. Si vos estás esperando fondos frescos del Fondo Monetario Internacional, medite un poco en lo que haces y lo que decís. Yo sé que le cuesta, pero medite, porque un paso en falso y te quedás sin esos fondos que vos necesitas forzosamente para poder salir del cepo. Con todo lo que eso conlleva, porque necesitamos salir del cepo para que vengan de una vez por todas las dichosas inversiones del exterior, etcétera, etcétera.
Internamente también se están decidiendo leyes importantes que se le dio media sanción en diputados y que ahora tienen que pasar a senadores, y eso también puede complicar esas leyes que se promulguen. Internacionalmente, ¿qué puede pasar? Vamos a ver qué pasa con los juicios. Ayer fue feriado en Estados Unidos, pero hoy se abre de nuevo los mercados. Vamos a ver cómo reaccionan los mercados y qué pasa con los juicios que pueden impulsarse desde Estados Unidos. Pero además la imagen de Milei. Si hay algo que me daba mucho orgullo en este tiempo que yo hacía los videos y en algunos lo dije, es que yo en mi vida, había visto un presidente argentino del cual todo el mundo hablara, del que hablara maravillas, hablando del milagro de la economía argentina, del milagro producido por el presidente Milei, un tipo reconocido en todos lados en el mundo, con una imagen inmensa, y que ahora lo echó por tierra. Porque si yo lo tengo que ver desde el punto de vista de un extranjero, de un gobierno o simplemente de opinólogos de Europa y de Estados Unidos, pienso de dos maneras, de las cuales ninguna va a salir bien parado Milei. Porque o van a pensar que realmente actuó fraudulentamente, o van a pensar que es un boludo. Entonces toda esa imagen que él había creado en el mundo la está tirando abajo. Ya había empezado, como dije en el otro video, con lo de Davos. Y ahora lo continuó esa caída. Entonces, yo me sentía, como les digo, muy orgulloso de que teníamos por fin un presidente de que era reconocido a nivel mundial, y por eso me siento terriblemente defraudado con lo que hizo. Vuelvo a insistir, yo creo que Milei es transparente, Milei es honesto y que no hay un fraude acá ni intentó hacer ninguna cosa espuria, pero terminó metiendo la pata gravemente. Lo que sí estoy de acuerdo es que debe ponerse un muro a partir de ahora, fijarse qué es lo que va a hacer, qué es lo que va a decir, con quién se va a reunir, qué le proponen, qué es lo que él promociona, porque le pueden hacer no solamente una, sino varias camas de acá en el futuro. Vamos a ver entonces cómo repercute esto en los próximos días. Esto va para largo. ¿Qué pasa con los juicios? Por suerte el juicio político parece que no puede prosperar. Pero vamos a ver qué es lo que pasa de acá al futuro. Cómo queda la imagen de Milei en el mundo, en Argentina. ¿Qué pasa con las leyes que iban al Senado? ¿Y qué pasa con el Fondo Monetario Internacional? Con respecto a lo de pedido de juicio político, y en eso sí le doy la razón a Milei, ¿con qué autoridad moral, realmente qué sinvergüenza que es el kirchnerismo, con qué autoridad moral le piden un juicio político cuando nunca se lo pidieron a su propia jefa, con todo lo que se robó? Porque en otra parte habla de un montón de trapitos al sol que le saca a Cristina sobre sus acciones fraudulentas. Entonces, ¿con qué autoridad moral el kirchnerismo, peronismo o la misma Cristina salen a pedir un juicio político como si tuvieran el culo limpio? O sea, sentido común, Cristina. Sos una doble condenada en una sola causa, después tenés todas las demás causas que van a seguir adelante. Y vos, en vez de llamarte a silencio, pedís un juicio político.
Y los diputados y senadores de Unión por la Plata, que salen muy rápidamente a pedir juicio político porque lo que pasa es que están esperando que este boludo pise el palito para ya saltarle a la yugular y tratar de destituirlo, ¿con qué autoridad moral piden juicio político cuando no quisieron votar ficha limpia? Entonces son realmente unos payasos, unos delincuentes y unos sinvergüenzas. Bueno, más o menos es lo que yo quería sintetizar hasta acá de acuerdo a los acontecimientos que se dieron, a la respuesta de Milei y a lo que está pasando. Vamos a ver qué pasa en los próximos días con este tema, pues les repito, va para largo, y cómo repercute nacional e internacionalmente. Espero que les haya gustado el video, que lo compartan, que lo comenten y que le den like. Chao, hasta la próxima.